en función de lo que se ha discutido el lunes pasado, en el ejemplito del tanque, del llenado del tanque, nos parece interesante en este punto hacer una especie de refresh de en dónde estamos y hacia dónde queremos llegar en relación al cálculo integral. Fíjense qué interesante, para ubicarnos en el mapa de la matemática, pero visto de otra manera, la idea de nosotros es terminar este circuito. Es decir, se supone que en la escuela secundaria ustedes tendrán que haber ya recorrido de alguna manera estos 3 primeros escalones que tienen que ver con el álgebra, la geometría plana y la geometría analítica. Algunos probablemente hayan discutido algunas cuestiones relativas a estos otros escalones que tienen que ver con la trigonometría y el cálculo diferencial. Es muy poco probable que alguno haya trabajado sobre el cálculo integral en la escuela secundaria. Lo que nosotros hicimos es, muy rápidamente en el primer trimestre, recorrer estos primeros escalones o repasar estos primeros escalones para detenernos en el cálculo diferencial. Y la idea de este cuatrimestre, fundamentalmente, para poder tener una idea del cálculo general que nos permita luego recorrer nuestras carreras con tranquilidad, es llegar al último objetivo, que es un aprendizaje significativo del cálculo integral. Es importante, y por eso lo pongo, que esto solamente lo vamos a lograr, como todo en la vida, con un contenido muy alto, una cuota muy importante de dedicación. Si esto no está, todo este castillo de naipes se cae. Quiero decir que hay que tener paciencia y dedicación para terminar, en este caso particular, de redondear las ideas fundamentales del cálculo integral. Bueno, ¿y cuáles son las ideas fundamentales del cálculo integral? Pongo un paréntesis. Recuerden que estoy yo solo. El chat no lo voy a estar viendo, así que voy a estar parando cada tanto, pero si surge alguna pregunta, les invito a que abran los micrófonos para interrumpirme. Gracias. Bueno, decía. Y si no, Lucía, si está por ahí dando vuelta, le voy a pedir que lea los chats si surge algo muy interesante o relevante. ¿Estás, Lucía, por ahí? Estoy acá, profe. Bien, buenísimo, gracias. Bueno, decíamos, ¿cuáles son las cuestiones nodales o medulares del cálculo integral? Nosotros creo que, más allá de la discusión sobre el famoso circuito íntegro diferencial, que nos llevó tanto trabajo y que es muy interesante, creo que la discusión de ese circuito se sintetiza en los famosos los dos teoremas, perdón, 3 por el horario, pero son los famosos 2 teoremas fundamentales del cálculo integral. ¿Se acuerdan? Si teníamos una función continua, definir un intervalo cerrado a B, que llamamos f minúscula, y una función integral que llamamos f mayúscula, que se genera a partir de la f minúscula, entonces la f mayúscula es derivable en AB, y la derivada de la f mayúscula, es decir, de la función integral, es necesariamente la función sobre la cual realizamos el proceso de integración. Y me detengo aquí y ahora vamos a ver a qué viene este menjunje de letras, y hago especial énfasis en los nombres, porque una de las dificultades fundamentales, creemos, para terminar de entender bien el tema del cálculo integral, es que se nos hace una mezcolanza con las letras. Y sí, porque hay muchas funciones y hay muchos números dando vueltas sobre estos teoremas y sobre el circuito íntegro diferencial. Y no es algo que se aprende claramente de un día para el otro. Requiere mucha dedicación, como les decía al principio. Ahora vamos a tratar, antes de meternos en el capítulo 10, que tiene que ver con las aplicaciones del integral, que es algo mucho más concreto, vamos a tratar primero de ver si podemos despejar las dudas sobre los distintos símbolos que usamos para referir a la función integral, la función sobre la cual vamos a realizar el proceso de integración, la primitiva, la integral definida, la integral indefinida, el cambio total. Son un montón de cosas o de conceptos
que hacen a las discusiones que estamos teniendo, que muchas veces se nos mezclan, naturalmente se nos mezclan, porque es muy complejo el asunto. Pero bueno, volvamos sobre el primer teorema fundamental, porque a partir de acá construimos nuestra estrategia de cálculo del integral. Este teorema, y el segundo teorema, que es el que pone la frutillita a la torta, es el que nos permite calcular o encontrar leyes, ecuaciones, que nos permiten calcular la integral, que es lo que queríamos desde un principio, porque calcular la integral como el límite cuando la norma de la partición tiende a ser una suma de Riemann es muy poco práctico. Y todo el esfuerzo que hicimos fue para fundamentalmente pensar a la función integral como una ecuación matemática que nos permite hacer cuentas en forma relativamente sencilla. Bueno, para eso necesitamos el primer teorema. Pero además necesitamos el segundo teorema. ¿Qué decía el segundo teorema fundamental? Porque del segundo teorema fundamental nosotros vamos a derivar en el sentido de algo que viene de otra cosa, ¿no? En el sentido de la derivación, digo, vamos a obtener las famosas fórmulas de cálculo que vamos a usar en los problemas y en las aplicaciones. Bueno, ¿qué decía el segundo teorema? Dada también una función continua B, P una primitiva cualquiera de esa función, y F, la función integral asociada a esa función, F minúscula, entonces decíamos que vamos a poder expresar siempre a la función integral como la primitiva evaluada en cualquier variable de cualquier x del dominio de integración, menos esa primitiva cualquiera que tenemos que conseguir, evaluada en el punto de partida. El punto en donde empezamos a calcular el proceso de integración. Ahora, de aquí, del segundo teorema fundamental del cálculo integral, se deriva la famosa regla de Barrow, que es la regla de cálculo que nosotros usamos, que nos permite calcular fundamentalmente el cambio total que ocurre entre el instante A y el instante B, entre el instante A y el instante B, en el proceso que estamos analizando. Es decir, esta diferencia de acá es el cambio total. Si uno quiere pensarlo en términos de lo que habíamos discutido al principio de todo, esa diferencia de ahí, P en B menos P en A, vendría a ser la integral definida. Es decir, ese valor, ese es un número que indica o que refiere al límite cuando la norma de la partición tiende a cero de las sumas de Riemann con las cuales estamos pensando el proceso de integración o con las cuales construimos el proceso de integración. Este es un poco el mapa de lo que tenemos hasta ahora. La idea nuestra es que con este mapa nosotros podamos, de una manera fluida, interpelar los problemas o interpretar los problemas que vamos a enfrentar. Uno de los problemas que enfrentamos fue el que discutimos el lunes, relativo al volumen, que queríamos calcular el tiempo final del llenado de un tanque. Bueno, en ese problema aparece todo esto que está acá. Por más que parezca que no. Aparecen todas estas letras y aparecen todos estos símbolos y aparecen todos estos conceptos. Lo que vamos a tratar de hacer ahora, es ver qué significa cada uno de estos conceptos, cada una de estas letras, en ese problema que estábamos discutiendo, y una vez que podamos redondear esa idea, vamos a pasar a las aplicaciones del integral. Me detengo aquí y pregunto, ¿está claro dónde estamos? ¿Está claro dónde queremos ir? Compañeros, compañeras. Yo, profe, te iba a hacer una pregunta, pero creo que ya la respondiste. Sí, era la de la regla del Barrow, porque vos sabés que o sea, la regla del Barrow lo único que hace es... Porque yo me lo confundía con el segundo teorema. ¿Viste? Claro, es un corolario, es un corolario, Bruno, porque si en el segundo teorema vos querés calcular la función integral que está acá, espera que la remarco, querés calcular la función integral, o querés encontrar la imagen que le corresponde a esta función integral, pero cuando la variable x es igual a b, tenés la regla de Barrow, que está acá. ¿Te das cuenta? ¿Qué diferencia hay? Bueno, la regla de Barrow te va a devolver un número. Estás tomando el segundo teorema fundamental no para encontrar o definir
qué ecuación o qué ley le corresponde a la función integral, que es lo que estás discutiendo en el segundo teorema, ¿te das cuenta? Sino para, usando esa ley, calcular el cambio total. La regla de Barrow, entonces, te da el cambio total, siempre. ¿Está? Ahí sí, ahí, claro, ese, sí, ahí entendí, profe, gracias. Ahora igual lo vamos a volver a ver eso. ¿Alguna otra inquietud? Sí, profe, en el chat Sí. acá un chico preguntó, ¿cuándo B no es igual a X? O cuando B no, ¿Cuándo B no es igual a X? no sé, no puso... Sí. Fíjate. B es el valor máximo sobre el cual vos estás realizando el proceso de integración. Ahora, si vos evaluás esta función integral en B, te va a dar necesariamente el cambio total mediante la regla de Barrow. Ahora, a vos te puede interesar calcular acumulados parciales o cambios parciales. Y esos cambios parciales vos los vas a encontrar haciendo que X se mueva entre A y B. Por ejemplo, si A fuese 0 y B fuese 4, si yo evalúo la función integral extra entre 4 y 0, estoy usando la regla de Barrow y calculando el cambio total en todo el proceso de integración. Pero yo puedo calcular un acumulado parcial, es decir, yo puedo calcular f en 1, por ejemplo. ¿Y f en 1 cómo lo voy a calcular? Y bueno, va a ser la primitiva esa que encontré, de alguna manera, en 1, ¿no? Menos la primitiva en 0 en este caso que coincide con A. Este resultado va a ser un número, obviamente. Va a ser la imagen que le corresponde a esta función integral cuando la variable independiente de la función integral, es decir, el extremo superior de integración, vale 1. ¿Y qué me va a representar? Y depende del contexto, pero si estoy analizando un problema físico, va a ser un acumulado parcial. Va a ser cuánto acumulé entre 0 y 1. ¿De acuerdo? La función integral hace el proceso de integración. Esa es un poco la idea. Pero puedo, con el segundo teorema, a partir del segundo teorema, voy a obtener una ecuación que me permita, de una forma sencilla, calcular los valores de esa función integral, que si no teníamos el teorema 1, el teorema 2 y el circuito interdiferencial, tendríamos que calcular el límite de la suma de Riemann en el intervalo de interés, que en este caso sería 0,1. Lo cual es inviable, porque esa cosa no la puedo hacer. No sé si eso responde más o menos la pregunta. Igual vamos a volver un ratito sobre esto. Ahí puso gracias, profe, y hay otro chico, o chica, no sé, que puso, perdón, pero en el teorema 2, ¿el resultado es una constante? No, en el teorema 2, lo que me permite construir es la ley de la función integral. Es la ley de la función integral para un proceso de integración que está tomando una función continua en un intervalo a b. Me devuelve la ley de la función integral, que es esta. Esa es una ley. Se tiene que f de x, es la primitiva esa que encontré, en x es una variable independiente que se está moviendo entre y b, menos este valor que es constante, menos pena. Pero no es una constante. Ahora, con esta ecuación, con esta ley, yo puedo encontrar distintos valores, que es lo que hicimos recién acá. Esos valores que voy encontrando son acumulados parciales, son valores de la función integral para distintos intervalos que estoy analizando. En el caso extremo, en donde la variable independiente toma el valor de b, coincide con la integral definida en el intervalo AB. Es el cambio total. Ahora, no quiero detenerme más sobre esto porque vamos enseguida a volver a discutir sobre todo esto en el contexto del problema. Así que voy a avanzar. Cualquier cosa, si cuando volvemos a verlo en el contexto del problema que aparece en duda otra vez, lo vemos otra vez. Profe. Bien, sí. Acá alguien preguntó si P en T ya no sería una primitiva. Puso P en T ya no sería una primitiva, ¿no? P en T. P en T, el P en T es me pasa que P en T. Sí, P en T es una primitiva que encontraste, pero esa primitiva la tenés que usar para luego definir la función integral que te interesa a vos. Ahora, por eso,
yo creo que cuando volvamos a verlo esto en el contexto de la explicación que va a ver más adelante, va a quedar más claro, para que todavía no lo tiene bien en claro. Por eso vamos a avanzar porque creo que más adelante va a estar mejor explicado. Esta es una introducción a lo que necesitamos. Hay que avanzar en todo caso, después nos detenemos más adelante. Bien, uno de los problemas fundamentales para que todos estos teoremas encajen en algún procedimiento o en alguna estrategia de cálculo que nos permita resolver algo, es calcular primitivas. Porque con la primitiva, en términos de ecuación, ¿no? La primitiva como una ecuación o como una ley es la que me permite encontrar la tesis de este teorema y, en definitiva, construir la regla de Barrow, que es la regla de cálculo que vamos a usar para resolver nuestros problemas. ¿Cómo calculamos primitiva? Y bueno, ¿se acuerdan? Que el cálculo de primitiva era, si la función es del tipo, por ejemplo, 15t cuadrado, esta es la función velocidad de un proceso, supónganse, y lo estamos evaluando entre 0 y 6, por prueba y error podríamos proponer que la función primitiva, esta p de t que decía el compañero o la compañera recién, puede tener la forma 5t al cubo. ¿Por qué? Y porque la derivada de 5t cubo coincide, ¿no?, con 15t cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si encontramos una primitiva y usando la regla de Barrow y el segundo teorema fundamental del cálculo, resolver esta integral definida, porque está evaluada entre 0 y 6, no es otra cosa que tomar la primitiva y evaluarla en el punto final, menos la primitiva evaluada en el punto inicial, y el resultado va a ser 1080, por ejemplo. En un contexto físico, ese 1080 es la variación total o el cambio total del proceso estudiado. En un contexto abstracto es un número que representa, vaya a saber uno qué. Ahora, si tomamos, por ejemplo, y queremos realizar el proceso de integración sobre la función seno de x entre pi y 3pi, es decir, calcular el cambio total que se produce sobre la función seno de x entre pi y 3pi, siendo seno de x una función velocidad, por decir algo, es lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? Y encontrar una primitiva, evaluarla en el punto final, menos la primitiva en el punto inicial, en donde empezamos a realizar el proceso de integración, y eso me da la variación total o el cambio total. En este caso, uno puede rápidamente imaginar qué función derivada me va a dar este seno de x. Es lo que discutíamos el otro día. Y bueno, una función puede ser menos coseno de x, porque si yo tomo a la menos coseno de x y la derivo, va a coincidir con la función sobre la cual estoy realizando el proceso de integración, y entonces funciona teorema 1, funciona teorema 2, cierro circuito íntegro diferencial y puedo realizar el proceso. Bueno, entonces, si encuentro esta primitiva y usando teorema 2, regla de Barrow, digo que la integral definida esta entre pi y 3pi de seno de x diferencial de x va a ser menos coseno de 3pi menos coseno de pi, ¿no? Que sería en este caso 0. ¿De acuerdo? Hasta ahí es un poco un refresque de lo que veníamos discutiendo en las últimas clases de integral. Ahora, ¿qué pasa si quiero calcular la integral definida de la función logaritmo de x entre 1 y e? Calcular la integral definida de la función logaritmo de x entre 1 y e es realizar el proceso de integración. Ahora, con todo lo que hemos aprendido, estaría muy bueno que si yo encuentro una primitiva del logaritmo de x, es decir, una función cuya derivada sea el logaritmo de x, con eso directamente puedo entonces evaluar esa primitiva en el extremo superior, menos la primitiva en el extremo inferior, y obtengo la famosa integral definida o el cambio total que nos interesa. Ahora, y es un poco lo que quedó pendiente del lunes, ¿a alguien se le ocurre una primitiva del logaritmo de x natural? Chicos, chicas. No. Acá hay profe. uno sobre Sí. Bueno, 1 sobre x no es, porque es al revés, Claro, ¿no? yo hice trampa 1 de X. y No, tampoco. me fijé el resultado. O sea, No, bueno. pero es muy difícil. Creo que la idea que vos nos querés dar es que es bastante complejo poder llegar a ese resultado. Sí. A diferencia del ejemplo 1 y 2 que vimos acá, por prueba y error no vamos a llegar a una primitiva del logaritmo natural de x.
es casi imposible, salvo que fuéramos unas luminarias matemáticas, de por prueba y error encontremos una primitiva del logaritmo natural de x. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Qué queremos decir en este punto? Que lo que discutíamos sobre los teoremas y las interpretaciones múltiples que podemos dar de los teoremas, todo va a andar bien si podemos calcular primitivas. Porque si no podemos calcular primitivas, todo lo anterior se deshace como un castillo de arena que lo azota una ola en el mar que no vamos a poder ir este verano. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo calculamos primitivas para funciones que tienen mayor complejidad? Bueno, acá lo que ocurre es esto, y acá lo pongo de manifiesto otra vez. Para los primeros ejemplos, las hallamos por prueba y error, estos ejemplos de este día de hoy, más otros que hemos discutido, e inclusive otros que hayan discutido en tarea de aula, decimos, a partir de proponer una función y probar si verifica tantas veces como haga falta en la relación que hay entre la función, entre la derivada de la primitiva y la función de partida. Si la función que encontramos la derivamos y es igual a la función de partida, es una primitiva. Esa es un poco la idea. A partir de la prueba y error, se construye la tabla de primitivas inmediatas, que van a discutir sobre todo, o que ya están usando en tarea de aula. Es decir, estas de acá. ¿Qué hicieron? Bueno, mucha gente hizo muchas pruebas y errores y vio que para algunas funciones algebraicas relativamente sencillas se obtienen estos resultados, que ya los pueden usar perfectamente, no tienen que hacer prueba y error ahora. Ahora saben que si van a buscar la integral de x al cuadrado, la primitiva de x al cuadrado va a ser y al cuadrado más 1 sobre 2 más 1 más c, porque van a tener la integral indefinida. Por toda la relación tortuosa que hay entre el cálculo diferencial e integral que hemos discutido en las otras clases. Aparece obviamente constante, pero lo vamos a volver a ver. Si toman la 1 sobre x, la primitiva que le corresponde, o el conjunto de primitivas, tienen la forma logaritmo natural de x más c. ¿De acuerdo? Y así otras que fueron apareciendo. ¿Está bien? Con esto construyen esta tablita de integrales inmediatas, que es modesta, pero es una buena tabla al fin. ¿Qué pasa con el ejemplo de recién? Es decir, ¿ese método es el único posible o es el ideal para funciones elementales básicas? Es decir, cuando buscamos primitivas de funciones elementales básicas. Pero como vimos recién con el logaritmo de x, es imposible con las otras, con las más complejas. Así, entonces, otro objetivo del cálculo que nosotros queremos que aprendan del cálculo integral es hallar algoritmos de cálculo que den rigor y efectividad a la búsqueda de primitivas. ¿Y qué es lo que aparece acá? Que lo van a sobre todo en tarea de aula, los famosos métodos de integración que me preguntaban al principio. Van a aprender algunos métodos que son algoritmos de cálculo que le permiten para funciones relativamente complejas encontrar primitivas. ¿De acuerdo? Los métodos son cuatro, los métodos más importantes son cuatro, son el método de descomposición, de sustitución, de partes y de desarrollo en fracciones simples. Vamos a estar trabajando sobre todo en estos tres primeros, creo que el cuarto no se va a ver, y estos métodos les permiten, por ejemplo, encontrar la primitiva de la función logaritmo natural de x, por decir una más o menos compleja. Y de ahí la complejidad que ustedes relativamente quieran discutir. ¿Está bien? Obviamente puede ocurrir que dada una función cualquiera, no siempre existe una primitiva elemental que nos permite calcular el proceso de integración, más allá de que ese proceso de integración pueda ser llevado adelante. ¿Se acuerdan que en la última clase con Marisa vieron creo que esta función, la e a la menos x cuadrado? La e a la menos x cuadrado es una función continua, por lo tanto el proceso de integración admite función integral, porque si la función es continua, admite función integral. Que no podamos encontrar la primitiva, es decir, que no podamos encontrar una ecuación matemática que nos permita calcular la integral, no quiere decir que no admita proceso de integración la función que estamos analizando. Y de hecho, cuando lo discutieron con Marisa, propusieron alguna estrategia. Bueno, las estrategias, en este caso, que no son tantos, pero son muchas las funciones que no tienen primitiva elemental, implica calcular la integral definida basada en alguna estrategia de aproximación. Creo que el lunes discutían
hacer una aproximación por defecto con una función escalera, una por exceso con una función escalera, y decir que la integral definida, el verdadero valor, va a estar entre esos dos extremos. Mientras mejores refinen las escaleras, más mejor va a ser la aproximación o el intervalo posible en donde van a atrapar al valor verdadero. Esa es la estrategia que nosotros vamos a considerar en el cursado. La otra era mediante polinomio de Taylor, pero como no lo han discutido en Matemática 1, no lo vamos a discutir nosotros en el cursado. Te tengo aquí y pregunto, ¿está claro lo que estoy diciendo, compañeros, compañeras? Yo, profe, Sí. una pregunta. ¿Viste que con respecto ¿viste en la tabla que vimos antes? Sí, ¿Viste que vos cuando tenés 1 dividido x, vos tenés el logaritmo natural del valor absoluto? sí. ¿Eso a qué se debe? ¿A que a que x puede, en 1 dividido x también toma valores negativos? Claro, muy buena observación. Igual después en Terraula calculo que lo van a afinar. Pero fíjate, cuando vos tenés la función 1 sobre x, ¿no? Vos podés realizar el proceso de integración en cualquier número real menos el 0, ¿no? Porque está definida para todos los reales menos el 0. Bueno, ¿qué pasa si realizás el proceso de integración en un intervalo negativo? Cuando vos querés evaluar la primitiva, el logaritmo de x, en esos valores negativos, no podría hacer la cuenta, algebraicamente hablando. Sin embargo, el proceso de integración lo podés llevar adelante. ¿Está bien? Entonces, estoy haciendo una simplificación casi vulgar, pero para poder contemplar esos casos, vos ponés el valor absoluto en el argumento del logaritmo natural de la primitiva, ¿no? Para poder realizar ese cálculo, que se puede hacer. De hecho, el proceso de integración para la 1 sobre x en un intervalo negativo se puede hacer perfectamente. Entonces, tu primitiva tiene que poder explicar ese proceso, porque si no, no es una primitiva que esté dando cuenta de lo que vos querés. ¿Se entiende? Claro, claro. Y vos lo que me estás queriendo decir es que, si bien viste que me dijiste que esta integración es posible aunque los valores sean negativos, lo que también me quisiste decir es que como que de alguna manera físicamente mucho sentido no tendría. No, está bien, pero la función que vos estás integrando puede estar en otro contexto y en donde sí tenga sentido. No todo tiene que ser una aplicación concreta. Lo que yo quiero decir en el fondo es que la primitiva que vos proponés tiene que poder explicar el proceso de integración en cualquier intervalo de tu función original. Si la primitiva tiene un problema para explicar alguno de los procesos de integración en algún intervalo de tu función original, no es la primitiva. ¿De acuerdo? Tenés que buscar otra primitiva. En algún lugar te has equivocado. Esa es un poco la idea. La primitiva, en el fondo, es una ecuación que quiere, de una manera sencilla, llevar adelante el proceso de integración. Esa es la primitiva. Es una ecuación mediante la cual vos vas a llevar adelante el proceso de integración de una manera sencilla. ¿Está bien? Si la primitiva no puede llevar adelante o no explica el proceso de integración, no es una primitiva. No sirve ese instrumento. Busquemos otra primitiva. Esa es un poco la idea. Ahí entendí, perfecto, gracias. No, nada. Sí, Lucía. En el chat preguntan, ¿por qué el proceso de integración se hace para intervalos positivos? No, es para cualquier intervalo en donde la función sea continua. La función sobre la cual vos estás realizando el proceso de integración sea continua, puede ser en cualquier intervalo. Por eso decíamos, en el caso del logaritmo natural de x, la primitiva, tu primitiva tiene que poder tomar valores negativos. Si no, no sirve, porque esa primitiva no explica el proceso de integración en la parte negativa de la 1 sobre x. Para poder explicar el proceso de integración en la parte negativa de la 1 sobre x, le ponemos el valor absoluto. Entonces puedo hacer la cuentita. No, sí, las primitivas tienen que integrar o calcular sobre cualquier intervalo de la función sea continua. ¿Algo más o paso? Porque ahora nos tenemos que meter otra vez en las letritas. Acá está preguntando una chica si hablar de buscar la primitiva y de buscar la integral es lo mismo.
Es interesante. En general, en ese punto, o en este punto del proceso de aprendizaje, vamos a ser muy cuidadosos en algunos términos. Después uno puede, una vez que los incorpora y los aprende, ser más flexible. Pero, cuando decimos integral, tengo que aclarar si es integral definida, porque la integral definida es un número que refiere en un contexto específico a algo, el cambio total, y si digo integral suelto, uno asume que estamos hablando de la integral indefinida. Cuando hablamos de integral indefinida, de alguna manera es ese famoso conjunto de primitivas que uno las busca porque el conjunto de primitivas son leyes u ecuaciones matemáticas que nos permiten de una manera sencilla realizar o calcular la integral definida. Esa es la relación que hay entre los dos para nosotros. Para nosotros, repito, integral indefinida o primitiva son ecuaciones o leyes matemáticas que nos permiten resolver integrales definidas. Es decir, que nos permite encontrar la variación o el cambio total en el proceso de interés. La integral indefinida, el sentido que tiene o toma su razón de ser en el proceso de interés, en ser un recurso o un auxiliar para que podamos resolver un problema de integral definida, un problema concreto. Y ahí viene la discusión de las letritas y el lío. Pero esa es la relación que hay. Ahora lo vamos a volver a ver. Hablar de primitiva e integral indefinida es, entre comillas, más o menos lo mismo. La integral indefinida es un conjunto de primitivas. Una cosa diferente, entonces, es hablar de integral definida, que refiere a un número que explica un cambio total en el proceso analizado. Voy a pasar si no hay más. Ahora vamos a volver a discutir sobre eso, no se preocupen. Hay otra pregunta, profe. Sí, Perdón. A ver, sí. Acá un chico pregunta si una vez que integramos se le suma C. Una vez integramos, ¿cómo? Una vez que integramos se le suma C. Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Ahora vamos a aclarar eso porque es bastante más complejo para hacerlo en el aire. Así que ahora lo vamos a ver eso. Si no hay más, paso. Ahora vamos a ver justamente esas cuestiones, las vamos a ir resolviendo en el problemita que quedó el lunes. No hay nada más. Justamente lo que digo es eso. Ahora, en el ejemplo del lunes, ¿se acuerdan? Estábamos llenando un tanque, el dato que tenemos es la velocidad de llenado y teníamos el volumen del tanque en el tiempo cero, que eran creo que 6 litros. Y nos pedían que encontremos el tiempo final, es decir, el tiempo que hace falta para que se llene el tanque. Bueno, en ese problema, ¿qué representa? La F chiquita, o la F minúscula, la F mayúscula, la integral definida, la primitiva P, la integral indefinida, la diferencia entre la primitiva en X menos la primitiva en A, la diferencia entre la primitiva en B y la primitiva en A. Fíjense todo el menjunje de letras que tenemos para hablar de cosas muy similares, pero que no son exactamente iguales. Entonces es importante que estas letras, o el papel que juega cada una de estas letras o conceptos, esté claro a la hora de pensar esos problemas. Porque si esto no está claro, se nos hace un lío bárbaro, se nos mezclan las cosas, y no podemos diferenciar un número de una función, y no vamos a poder nunca llegar al resultado correcto a lo que queremos llegar. Entonces, vuelvo a presentar el problema. ¿Se acuerdan? Se empieza a llenar un tanque con agua, una canilla y una velocidad dato de 3t cuadrado. Se tiene 6 litros al inicio, es decir, el volumen, el tiempo inicial, que podemos considerar 0, es 6, y la capacidad del tanque es de 70 litros. Bueno, ¿cuándo estará lleno? Bueno, ¿cuáles eran los datos? La velocidad, el volumen inicial y la capacidad del tanque. ¿Cuál es la incógnita? Y el tiempo final, el instante en el que el tanque se llena. Si con B B sería, perdón, si B, ¿cómo se llama esta? B corta. Si con B corta mayúscula llamamos al volumen de agua en el tanque al instante t, ahí construimos la función incógnita, la función que queremos rescatar, la función que no tenemos, cuyo dato es la velocidad. Y el TF, sabemos que el volumen, el tiempo final es 70. Son los dos datos que tenemos. Por lo tanto, la incógnita es el TF. Bueno, como no conozco la relación entre el volumen y el tiempo, la función que relaciona el volumen y el tiempo,
¿Cómo hago para encontrar TF? Bueno, este es un problema típico que está dando vuelta casi desde el principio de la discusión del cálculo integral. En la resolución implicaba proponer que nuestra función incógnita, la derivada de nuestra función incógnita, la tenemos, que es la velocidad, y decíamos que la función volumen es una primitiva de B. Esos son datos que tenemos en función de lo que estamos discutiendo. Y la primitiva que estábamos buscando es aquella donde el volumen en el tiempo inicial, que consideramos 0, es 6. Bueno, este es un poco el análisis de situación. Ahora, es un lío ¿en qué sentido? Y porque vuelve a aparecer todo lo mismo que nos está dando bastante dolor de cabeza, que primitiva, función, variables incógnitas, la integral definida, cambio total. Hay toda una mezcolanza otra vez que si no lo tenemos en claro no vamos a poder resolver satisfactoriamente este problema. Entonces, ahora nos preguntamos, ¿quién es F, chiquita o minúscula? ¿Quién es F mayúscula? ¿Quién es la integral definida acá? ¿Quién es la primitiva? ¿Qué es la integral indefinida? ¿Qué es la diferencia de P en X menos P en A? ¿Qué es P en B menos P en A? Bueno, primero, empecemos. Vamos a despanzurrar el asunto. La función f chiquita, que está discutida en los teoremas, que es la función sobre la cual vamos a realizar el proceso de integración, es, en este caso, la función velocidad, ¿no? Como es una función integrable, porque es continua, entonces existe una función f tal que la derivada de f, grande, mayúscula, es igual a la velocidad. En este contexto, la función f, minúscula, e igual a b, es una función velocidad que es la función velocidad de llenado del tanque. Esta es la función sobre la cual entonces vamos a realizar el proceso de integración. ¿Quién es la función integral acá entonces? Bueno, la función integral, primero, es una función cuya derivada es igual a b corta. Y es la función que me permite evaluar el cambio que se produce en el instante inicial, el cambio de volumen, ¿no? Que se produce entre el instante inicial y un tiempo cualquiera x, siempre que ese x sea menor o igual que el valor máximo del dominio de B, que en este caso lo desconozco, pero tiene que ser un valor que en donde la función velocidad esté definida. Lo interesante, y esto es algo que debemos considerar, que el proceso que esté evaluando la función integral va a ocurrir por más que no conozca la ley que lo explica. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo el proceso de integración lo voy a poder hacer siempre, si la función velocidad es continua en el intervalo analizado, por más que no conozca la ley que lo explica. Y además, siempre se satisface que la función integral evaluada en cero, es decir, en el momento que empiezo a contar, vale cero. Esa es la condición fuerte de esta función integral. Entonces, acá hemos podido otra vez poner de manifiesto la relación que hay entre la función integral y la función dato velocidad, que es sobre la cual estamos realizando el proceso de integración. Después, ¿qué es la integral definida en este contexto? La integral definida, por definición, es el límite de la suma de Riemann, en donde la suma la defino con la función velocidad, la norma la partición y la selección de puntos compatibles, cuando la norma la partición tiende a cero. La integral definida es un número que en este contexto del problema va a coincidir con el cambio total que ocurre en el proceso. Es decir, en este contexto la integral definida es delta B, evaluado entre el instante inicial, 0, y el tiempo final. ¿Está bien? Fíjense que no es lo mismo función integral que integral definida. Son dos cosas muy diferentes. Si bien con la función integral puedo calcular la integral definida, no son lo mismo. La función integral es una función y la integral definida es un número. Ahora, ¿qué es P, primitiva de F? Bueno, la primitiva es una función que traduce en ecuación el proceso que hace la función integral. Y esta es la función, este es el papel que desempeña la primitiva en este tipo de problemas y en los teoremas que estamos discutiendo.
es una función que traduce en ecuación el proceso que hace f, es decir, el proceso que hace la función integral. Quizás no siempre se puede encontrar esta primitiva. Si no la puedo encontrar, el proceso de integración puede seguir existiendo igual. Pero si puedo encontrar esta primitiva, voy a poder calcular fácilmente las imágenes o los valores que le corresponden al proceso de integración. ¿Y qué es la integral indefinida entonces? Y la integral indefinida nos dice lo siguiente, que pone a jugar esta relación bastarda que hay entre el cálculo integral y el cálculo diferencial. Es decir, como hay infinitas primitivas para cada velocidad, ¿por qué? Como decía Marisa el lunes, hay infinitos tanques que se pueden llenar a la misma velocidad. Ese detalle o esa explicación es muy gráfico sobre lo que estamos viendo decir. Claro que hay infinitos tanques que se pueden llenar a la misma velocidad, que puede ser en este caso 3t cuadrado. Bueno, como hay infinitas primitivas para cada función velocidad, la integral indefinida va a ser el conjunto que las reúne. Pero dentro de este conjunto hay una que va a explicar el proceso que nosotros estamos analizando. Finalmente, ¿qué es P de X menos P de A? Y bueno, esa es la función integral, pero es la función integral a la que hemos encontrado la ecuación. ¿Se dan cuenta? A ver, si encontramos la ecuación de la función integral, usamos el segundo teorema fundamental del cálculo y usamos la primitiva que de alguna manera encontramos, y entonces a la función integral que definimos en la pantalla anterior, que podíamos no conocer la ley, bueno, ahora pudimos conocer esa ley. Y es muy interesante porque con esta ley uno puede calcular fácilmente el cambio que se produce entre el tiempo inicial y un tiempo cualquiera x, siempre que x sea menor o igual al valor máximo del dominio de la función velocidad. Y lo más interesante, y acá aparece el segundo teorema y aparece Barrow también, es que si tengo el dato de la primitiva en el instante inicial, puedo rescatar a la función incógnita que relaciona las variables del problema. Puedo encontrar la función volumen en función del tiempo. Y nos queda por último discutir quién es P en B menos P en A. Y bueno, P en B menos P en A es el cambio total. P en B menos P en A es la integral definida. También. En este contexto coincide con el cambio total que ocurre en el proceso. Y como dije recién, es equivalente a la integral definida. Fíjense que en este desmenuzamiento de cada letrita y cada concepto, pudimos dar cuenta de todo el recorrido que hemos hecho hasta este punto. Ahora, gráficamente, ¿cómo podemos interpretar todo esto para quedarnos tranquilos y convencidos de que más o menos lo estamos entendiendo? Bueno, esta f que yo dibujé es la función velocidad. Esta función tiene por ley 3t cuadrado. Yo ya sé que el dominio de esta función velocidad es entre 0 y 4, porque ya resolvimos el problema y sabíamos que el tiempo final era 4, ahora lo vamos a volver a ver. Pero esta es la función sobre la cual estamos realizando el proceso de integración, a partir de la cual vamos a poder, o bien, calcular el cambio total que ocurre entre 0 y 4 de volumen, o bien, rescatar, si tengo los datos, la función que relaciona el volumen con el tiempo, la b corta, mayúscula, de t. Ahora, sobre esta función, si yo voy calculando, fíjense, para cada elemento del dominio entre 0 y 4, voy calculando estos acumulados o el área, en este caso, debajo de la curva, el área exacta, para distintos x del dominio, estoy definiendo la función integral. Eso es lo que hace la función integral. Va calculando esas áreas para cada variable independiente cuando la variable se mueve entre 0 y 4. ¿De acuerdo? Eso es la función integral. Lo que marqué ahora es la integral definida, porque es el cambio total, ese valor que representa esa región, el área exacta de esa región, es la integral definida, es decir, el cambio total de volumen del tanque entre 0 y 4 en este caso, o entre A y B en términos generales. Por otra parte, y acá viene la relación última que discutíamos, es si podemos encontrar una ley que mediante una ecuación matemática sencilla describa este procedimiento de cálculo de área o de acumulados parciales que estamos haciendo para distintos valores de x, voy a encontrar la integral indefinida. Esa ecuación va a ser la integral indefinida. ¿De acuerdo? Y si además
tengo algún dato inicial, algún dato de la primitiva en el instante inicial, voy a poder encontrar la primitiva de todo ese conjunto infinito que explique el proceso de llenado. Y por lo tanto, rescatar de ese conjunto infinito la primitiva que explica exactamente lo que está pasando. En este caso, la primitiva era p cubo más 6, que es lo que habían visto el otro día. Después de este desarrollo, ahora sí hago un parate y abro a preguntas, porque fue mucho lo que hemos discutido aquí. ¿Alguien tiene algo para decir? A mí, profe, en la parte, viste, que vos dijiste primitiva, Sí. ahí no me quedó muy claro eso que decía, eso de ecuación. O sea, Claro. ecuación que da lugar a f. Claro, fíjate acá. Vos este proceso que yo estoy definiendo acá, que es lo que hace la función integral, lo puedo hacer independientemente de que conozco una ecuación que explico, que me devuelve estas imágenes, ¿lo ves? Fíjate, yo tomo la función integral. Para x1 me devuelve esta imagen. ¿Cuál es la imagen? Y bueno, el acumulado ¿te das cuenta? Para un x2 me devuelve esta imagen. Para un x3 me devuelve esta imagen. Yo esto puedo hacerlo independientemente de que tenga una ecuación o no que me genere estos valores. ¿Está bien? Lo que hace la primitiva es este proceso que yo puedo hacer independientemente de tener una ecuación o no, es realizarlo mediante una ecuación matemática. ¿Y qué va a hacer esa ecuación matemática? Y bueno, en vez de hacer este desarrollo tan trabajoso, es cuando x vale 1, en vez de darme este área sombreada, me va a devolver un valor que represente esa área sombreada, esa primitiva. Para x2 me va a dar un valor que representa este otro área sombreada, y para x3 me va a dar un valor que representa esa otra área sombreada. Eso es lo que hace la primitiva. Ahora, no siempre puedo encontrarla. Por eso yo te decía, si la función es continua, el proceso de integración va a ser... Bueno, en este caso sí la encontramos a la primitiva, porque era una función sencilla. Entonces esa primitiva me podía hacer de una forma mucho menos trabajosa, me podía ir calculando estos acumulados parciales, que si no conociese la primitiva sería mucho más trabajoso. No sé si te das cuenta. Eso es la ecuación de que hace la primitiva. Traduce en una ecuación lo que está haciendo este proceso. Lo que está haciendo la función integral. O sea, como que lo que me indica es cómo van, digamos, cómo se llevan a cabo los cambios, digamos. Claro, exactamente. Te devuelve las imágenes de la primitiva. Las imágenes de la primitiva son los cambios parciales para ese valor de x que estás considerando. El acumulado parcial te está dando. ¿Qué es lo mismo que hace la función integral acá? Lo que pasa es que la primitiva tiene la ventaja de ser una ecuación matemática sencilla de manejar. La primitiva de este problema era, dijimos, t al cubo más 6. Mucho más fácil meter, reemplazar ese t por algún valor entre 0 y 4 que hacer lo que estoy haciendo acá. ¿Te das cuenta, no? No entiendo por qué es más simple la primitiva que la integral. No sea lo mismo. La primitiva hace exactamente lo que hace la función integral. Cuando vos encontraste la ley que pueda dar cuenta de lo que hace esa función integral, eso que creo que quede claro. La función integral implica el cálculo. ¿Se entiende? Podés no tener ley acá. Podés no tener una ley. Podés no tener primitiva. Podés no tener primitiva para esta función f. Si tenés una primitiva, buenísimo, porque lo que hace esta función f, que es súper trabajoso, lo puedo hacer con una ecuación matemática mucho más sencillamente. ¿Te das cuenta? Santiago. Eso es lo que quiero decir, sí. A ver si entiendo entonces. La primitiva sería la ley matemática que expresa la función, ¿está bien? Y la función f Claro. sería aplicar esa ley para cada uno de las x que están en el intervalo S. Bueno, sí, pero eso porque ya lograste encontrar la primitiva. Luego Está estás bien, dando un paso. está bien, pero la diferencia sería esa. Sí, una vez que tenés la primitiva, usás la primitiva para modelar a la función integral, claro, es así.
Bien. Usás la primitiva como un recurso algebraico para calcular la función integral para distintos valores de su dominio. Es lo que vos decís. ¿Se entiende? Bien. Gracias. Por eso, cuando vuelvan a ver el repasito, porque es mucho, pero me parece que le va a servir después cuando lo van a ver, fíjate lo que yo decía acá, cuando volvíamos acá. Yo digo, f, la función integral cuando la ponemos de entrada, no digo que es una función, pero no digo que tenga una ecuación matemática. Fíjate lo que pongo acá. Y es la clave. Este proceso ocurre por más que no conozca la ley que lo explica. Si luego puedo encontrar una ley mediante el recurso de la primitiva, buenísimo. Entonces, todo esto es mucho más sencillo. Pero esto va a ocurrir igual. Esto va a ocurrir Ah, igual, o sea que no viene, por más que no conozca esa o primitiva. sea que no viene la primitiva ante la función, vendría la función integral antes que la primitiva. Claro, viene primero la función integral Claro. y después viene la primitiva. Viene primero la función integral como concepto, como proceso de integración, como la función que te permite realizar el proceso de integración. Una vez que vos tenés ese concepto o ese proceso encaminado, decís, bueno, pero es muy trabajoso evaluarlo, o para cada elemento del dominio de esta función, calcular el límite de la norma de la partición de la suma de Riemann para el intervalito considerado. No tiene sentido. Y ahí aparece el recurso algebraico o el auxiliar de cálculo de la primitiva. La primitiva es el recurso de cálculo que te permite asignarle o traducir lo que digo acá, fíjate. Traduce, es una función que traduce en una ecuación el proceso que hace la función integral. ¿Está bien? Sí, 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 sí. Es una función que traduce en ecuación el proceso que hace la función integral. Como el dato de tu problema es una velocidad, y en función de esta relación bastarda que habíamos definido entre el cálculo integral y la velocidad, cuando vos definís la primitiva, en verdad encontrás un conjunto infinito de potenciales candidatas a traducir en ecuación lo que hace tu proceso, tu función integral. Claro, ¿por qué? Porque para una velocidad determinada, esa velocidad dato puede llenar infinitos tanques diferentes. Bueno, vas a rescatar de este conjunto infinito de potenciales candidatas la que realmente expliques tu proceso si tenés algún dato de tu problema, que en este caso era el volumen inicial. Digo, Ahora así, lo vamos a ver al tener P0 ya está definiendo una en particular. Claro, te quedás con una, exactamente. Bien. Una vez que te quedaste con una, fíjate, usando la primitiva que encontraste por otro lado y el dato inicial, poder rescatar la función integral, la función incógnita que vincula las variables del proceso. Ahora lo vamos a ver en la estrategia de resolución del problema que vieron con Marisa el lunes, lo vamos a volver a ver. Porque es parte de aplicación en la integral. Es parte de lo que vamos a discutir un poquito después. Yo creo que esto obviamente es mucho, este recorrido, este resumen, pero les va a servir luego cuando discutan otra vez los problemas. Es un poco para poner en tensión o a jugar todas esas letritas y conceptos que estuvieron dando vueltas. Están todos acá, obviamente, porque estamos hablando de lo mismo. Pero bueno, bueno, ¿queda alguna otra duda con respecto a esto, chicos, chicas? Sí, profe. Ahora vamos a... Sí, Perdón. No, decime. terminá y yo después te pregunto. No, que decía que ahora lo vamos a ver en el problemita concreto igual, pero decime, dale. Hay 3 preguntas en el chat, no te quería interrumpir antes porque, bueno, estabas explicándole a otro chico. Dale, decime. Hay una chica que preguntó si podías repetir lo de la integral indefinida en la parte del gráfico. Sí, ahí va. ¿Y Después, qué más? otra chica preguntó si puede encontrar la función integral a partir de la primitiva evaluada en 0. Y... La función. No, pero vamos por una porque me voy a perder. mejor. Bueno, definimos la función integral, es la función que va acumulando, calculando los acumulados parciales. Lo que vamos a hacer con la integral indefinida es traducir en ecuación este proceso. El problema es que cuando yo quiero traducir en ecuaciones
este proceso, como el dato es una velocidad, y en función de lo que discutíamos antes de la relación entre cálculo diferencial integral, esta velocidad explica una infinidad de llenados de tanque, porque hay infinitos tanques que se pueden llenar a la misma velocidad. Entonces, cuando yo calculo la integral indefinida, una de estas va a explicar exactamente, una sola de estas va a explicar exactamente la función integral que yo quiero usar. Y por eso, lo que veíamos antes, la integral indefinida, acuérdense que son las primitivas. O sea, ya acá salvé el problema que puede traducir en ecuación lo que está haciendo la función integral. Lo que pasa es que como el dato que tengo es tan genérico, tiene que ver con la velocidad, tengo que arrastrar las constantes que discutíamos el otro día. Entonces, la integral indefinida es esto. Una de estas, pero estoy seguro, porque pude hacer bien la traducción en ecuación de lo que hace esta idea, una de estas que está acá, va a ser la función integral. Tengo que encontrar cuál es. Para encontrar cuál es, tengo que usar el dato inicial, que es el que me daba. Y ahí puedo rescatar, en este caso la constante va a valer 6. Que es lo que decíamos antes. Esa es la clave. La función integral empieza a contar en 0, acá. Este proceso que estoy haciendo acá, que lo modela la función integral, este cálculo como los parciales, tiene infinitas posibilidades de ser explicado. La diferencia es la constante o el punto de partida sería. Si tengo el punto de partida, puedo rescatar del conjunto infinito de integrales indefinidas la primitiva exacta que explica mi proceso. Si no tengo este punto de partida, no la puedo rescatar. Voy a poder calcular solamente el cambio total. Eso lo vamos a ver. Esa es un poco la relación que hay entre la función integral y la integral indefinida en este contexto. No sé si más o menos queda. Claro. Nosotros usamos integral indefinida o primitiva, repito, como un auxiliar de cálculo. Después, con los datos del problema, rescatamos de ese conjunto infinito la primitiva, que es nuestra función integral. ¿Qué otra cosa había? La primitiva, Santiago, Sí. la primitiva sería la ley, y la integral indefinida sería el conjunto de primitivas. No, sí, eso es así, sí, eso está como está definido. Bien. Lo que pasa es que de ese conjunto de primitivas, una sola va a ser tu ley. Claro. Y esa sola va a depender si tenés el dato inicial o no. Si no tenés el dato inicial, no la vas a poder rescatar. Claro, claro. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Y después hay un chico o una chica, no sé, que puso, o sea que la primitiva es como la derivada que me permite calcular la razón de cambio, nada más que en primitiva no derivo la función, sino que la integro. Uy, se me perdió. ¿La primitiva es como la derivada, me dijiste? Creo que te la leí muy rápido, voy otra vez. O sea que la primitiva es como la derivada que me permite calcular la razón de cambio, nada más que en primitiva no derivo la función, sino que la integro. No, la primitiva no es la derivada. La primitiva es una función que, en el mejor de los casos, si tenés los datos, es tu función integral. Es tu función integral. Es la que te permite calcular los cambios, no la razón de cambio. Razón de cambio decimos velocidad. Esta es la que te permite calcular los cambios absolutos, los delta B, los delta F grande. La primitiva te permite calcular los delta F, si tenés los datos. La variación en tu función incógnita. Eso es la primitiva. La primitiva es una ecuación, repito. Siempre que podamos, la primitiva traduce en ecuación matemática lo que hace la función integral. Por eso, dado los datos y el caso concreto, la primitiva es tu función integral, si pudiste encontrar esa relación, si pudiste rescatar de este conjunto infinito, si tuviste el dato para rescatar de acá la primitiva, que es igual a tu función integral. Ahora,
¿Cuál es el dato que tuviste que tener para rescatar la primitiva? ¿Cuánto valía esa primitiva en el instante en que comenzaste a contar, en el PNA? Si tenés ese dato, vas a poder rescatar de ese conjunto infinito la primitiva y a partir de ahí construir con una ecuación y una ley la función integral, que es la que te permite calcular el cambio total o los acumulados parciales, que es la función que nosotros queremos encontrar. Ahora igual vamos a ver el problemita y creo que va a terminar de madurar la idea. ¿Queda algo más, Lucía? No, profe, no hay nada más. Bien, bueno. Entonces, esta discusión que vimos recién es lo que planteaba Marisa el otro día, porque en este punto la resolución de un problema que implique el cálculo de la integral admite dos posibilidades y uno va a elegir en función de los datos que tenga la más conveniente. Por un lado, para calcular el tiempo final del problema, encuentro primero todas las primitivas mediante la integral indefinida y después con el dato que tengo rescato la primitiva que explica el proceso. Y con esa primitiva, como es la función que en el fondo, o en definitiva va a ser la función que relaciona volumen con el tiempo, puedo fácilmente encontrar el tiempo final. Ahora lo vamos a ver cómo lo hicieron el otro día. Ese es un camino. El otro camino que nos habilita esta discusión o esta multiplicidad de sentido que propone la integral es, primero encuentro el cambio total mediante el recurso de la integral definida y luego, mediante un despeje sencillo, encuentro el tiempo final. Fíjense que son dos caminos distintos. Uno utiliza la integral indefinida, ¿no? Parte de la integral indefinida. Y el otro, parte de la integral definida. Vamos a ver primero el camino 1, que ya lo discutieron el lunes. Vamos a ver el camino 2, que también lo vieron el lunes. A ver si ahora queda claro qué diferencia a estos dos caminos. Fíjense, el camino 1 era, miren, buscamos todas las primitivas de la velocidad, ¿no? Y resolvemos, hallamos después de la primitiva, de todas esas primitivas, encontramos la primitiva exacta que puede explicar esa función, ese proceso de integración, y luego hallamos el tiempo final. Bueno, para ejecutar el plan era, tomamos la función velocidad, por prueba y error, encontramos la integral inmediata. Bueno, acá no haría falta prueba y error, acá ya podrían usar la tabla de integrales inmediatos, la tabla de integrales indefinidas, que en este caso fíjense que esto que tengo acá es la integral indefinida, ¿se dan cuenta? Porque es un conjunto infinito de primitivas. Una de esas va a explicar el proceso que quiero encontrar, que es la BDT. ¿Cómo encuentro una de esas? Y pongo a jugar el dato. ¿Qué dato? El dato porque tenemos el valor de la función en el instante inicial. Entonces, ¿qué decíamos? Bueno, BT va a ser, T cubo va a ser una de estas primitivas, va a ser la que me interesa, va a tener esta ley, pero va a estar sujeta a esta restricción. De esa manera encuentro el valor de la constante para la primitiva que me interesa, que es la función BDT que me interesa. ¿Cómo lo encuentro? Y bueno, digo, como ven 0, voy a borrar acá para que quede claro, tingui, tingui, tingui. Digo, como ven 0 tiene que valer 6, evalúo el conjunto de primitivas en 0 y me queda necesariamente que esa constante tiene que ser igual a 6, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, la función que explica la relación entre volumen y tiempo, es decir, la primitiva que está haciendo el cálculo de volumen, del acumulado de volumen, tiene esta ley. T cubo más 6. Camino 1. Repito, tomo la función velocidad dato, por prueba error o usando la tabla de integrales, encuentro la integral inmediata, la integral indefinida, que es el conjunto de primitivas, y con el dato de ese conjunto infinito de primitivas, rescato la función que está relacionando volumen con el tiempo. Una vez que tengo esto, es muy fácil encontrar el tiempo final. ¿Por qué?
Y porque el volumen tiene 70 litros, o sea que el volumen, esta función evaluada en el tiempo final, tiene que ser 70. Y es lo que digo acá ahora. El volumen evaluado en ese tiempo final va a ser 70. Entonces, de acá digo que tiempo final al cubo, vamos a ponerlo acá, tiempo final al cubo más 6 tiene que ser 70. Por lo tanto, el tiempo final va a ser 70 menos 6, que es 64, es la raíz cúbica de 64, y es 4 horas. ¿Está bien? Por lo tanto, el tanque va a tardar 4 horas en llenarse. En ese intervalo de 4 horas, el cambio total fue ¿de cuánto? ¿De cuántos litros fue el cambio total en ese intervalo de 4 horas, chicos, chicas? 64. 64 litros, exactamente. Este es un camino. Este fue el camino 1. Tomo la función dato-velocidad, encuentro la integral indefinida asociada a esa función velocidad, y de ese infinito conjunto de primitivas, usando el dato de volumen 0, rescato la primitiva que explica el proceso que relaciona volumen con tiempo. Y a partir de ahí, por un sencillo despeje, puedo encontrar el tiempo final. El camino 2 que proponía Marisa y que proponíamos nosotros, a partir de estas múltiples posibilidades que nos da la integral, como vimos en la discusión previa, es esto, ya lo vimos, lo voy a ver. Pero lo siguiente, plan de trabajo. Fíjense, el problema es el mismo, plan de trabajo. Primero, buscamos el cambio total de volumen en el intervalo. Primero buscamos la integral definida y luego encontramos el tiempo final. ¿Se dan cuenta que es diferente? ¿Cómo encuentro la integral definida? ¿Cuál es el cambio total de volumen? Y es fácil, el delta B que ocurre en este intervalo de tiempo es 64. Es muy fácil de encontrar porque si el tanque tiene 70 litros y al principio hay 6 litros, la variación de volumen que va a ocurrir hasta que se llene el tanque tiene que ser necesariamente 64 litros. Esos 64 litros son mi integral definida, son mi cambio total. A partir de ahí voy a despejar, entre comillas, el tiempo final. Miren cómo es el plan, cómo lo ejecutamos. Primero, vamos a encontrar el cambio total. Pero el cambio total, cuando lo busco con este recurso. Utilizo la integral definida y dejo un TF incógnito, entre comillas. Entonces integro, fíjense, entre 0 y TF. Como esta integral la sé, diferencia de acá, ¿qué va a quedar? Y me va a quedar, miren, 3 T cubo, estoy usando barro ahora, ¿no? Voy a usar barro pero con TF. O el segundo teorema estoy usando, me va a quedar 3T cubo sobre 3, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Evaluada en qué? Evaluada en 0 y TF. Estoy resolviendo esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con la notación? ¿Se entiende? Barro es lo que va a proponer lo siguiente. Entonces lo que voy a hacer ahora es poner TF al cubo menos 0 al cubo. ¿Lo ven? Y el resultado es TF al cubo. Decime. No, a mí hay un poco pero creo que, viste que vos impusiste 3T al cubo dividido 3, ¿no? O sea, vos ahí lo que hiciste fue, o sea, como que planteas que, como vos tenés 3x al cuadrado, perdón, la integral de eso es Sí. t al cubo, pero es como que poner el 3 en el denominador para que se cancele el 3 del numerador y te quede 1. No, porque fíjate que si vas a la tabla de integrales inmediatas, que es lo que ya puedo usar, vas a ver que la integral del x al cuadrado es x al cubo sobre 3, que es lo que va acá. Este 3 que está acá es una constante que yo la arrastro por las propiedades integrales definidas o indefinidas. Me queda acá. O sea, busco la integral inmediata de x al cuadrado, que es x al cubo sobre 3, o t al cubo sobre 3, y este 3 me quedó. Entonces después se me simplifican. Acá ya pueden usar tablas. Lo importante es que esta integral definida admite una ecuación matemática que nos permite hacer el cálculo. Ese es el recurso que estamos usando. ¿Se entiende? Sí, pero... Bueno, TF al cubo
acá lo dejé para un genérico, porque lo desconozco, pero sé cuánto vale este delta B, el cambio total en el intervalo de interés. 64, ¿no? Entonces, fíjense que de acá, de este resultado, puedo dar el tiempo final. Y no buscamos una primitiva que vincule o que relacione el volumen con el tiempo y a partir de esa primitiva despejamos el tiempo final. No, directamente con el dato de la integral definida o del cambio total pudimos encontrar el tiempo final. Son parecidos, obviamente, los procedimientos porque entran a jugar las mismas integrales y demás, pero son caminos independientes. En uno propuse el conjunto de primitivas, rescaté la primitiva que explica el proceso y a partir de esa primitiva rescaté entonces la función que explica el proceso, digo bien, y a partir de esa función que explica el proceso despejé el tiempo final, y por este lado no me interesó buscar eso. Dije, uso el dato que tengo, que es el cambio total, que lo conozco, y a partir de ahí, usando la definición de integral definida, acá estoy usando la definición de integral definida, porque está definida entre un 0 y un TF, encuentro el tiempo final. Bien. Preguntas. En el chat no veo nada. Veo una pregunta que no había visto antes. Bien. Parece que me salteé. Pero una chica Sí. preguntó, ¿por qué sobre 3? Bueno, porque repito, la integral de esta función de x cuadrado sobre 2, si van a la tabla en el libro, donde sea, después la van a... Esta no la van a tener que explicar más adelante. Es, diferencial x, falta acá, ¿no? La integral de x al cuadrado, perdón, es x al cubo sobre 3 más c acá porque le estoy haciendo indefinida. Se dan cuenta que no evalué los extremos de integración. Como tenía un 3 acá, este 3 lo puedo sacar afuera de la integral. Entonces me va a quedar 3 veces acá x al cubo sobre 3 y se simplifica. Lo que hablábamos recién con Bruno. Bueno. Aplicación integral. Vamos a empezar específicamente a introducirnos en el capítulo 10, ya que más o menos pudimos recorrer, creo que de una forma bastante extensa y profunda, la cuestión relativa al problema que había quedado planteado el lunes y sus múltiples, que en este caso son 2 posibilidades de resolución, basado en los conceptos de los teoremas fundamentales del cálculo y la regla de Barrow. Bueno, ahora vengo. Bueno, no apareció ninguna pregunta nueva, chicos, chicas. Nos metemos al capítulo 10. Vamos a ir a hacer calculo que con el tiempo que queda, una pequeña introducción del mismo y trataremos del viernes que viene de abarcarlo. Bueno. Chat solo dijeron que le quedó más claro con los 2 tipos de formas, si se iba a ampliar mejor en tarea de aula, si había algún grupo de WhatsApp y si te habías ido, pero nada más. Sí, un grupo de WhatsApp, ¿de dónde? De matemática 2. Bueno, igual no importa, no son dudas. Bueno. Sí, no, sí, esto se va a seguir discutiendo en
tarea de aula, y de hecho, la discusión que vimos recién es parte de lo que vamos a empezar a discutir ahora en aplicaciones integrales. Como habrán visto, casi desde el principio, vamos y venimos todo el tiempo, y creemos que de alguna manera eso ayuda a terminar de madurar una serie de ideas que tienen su complejidad. Obviamente, como somos conscientes, tratamos de ir y venir en el sentido de tratar de darnos el tiempo de madurar un montón de cuestiones que nos van a ayudar a una mejor comprensión. Cada uno tiene su tiempo, cada una tiene su tiempo, obviamente, pero van a ver que en tarea de aula y en las discusiones que vamos a ir cerrando entre hoy y el viernes, entendemos que va a terminar de redondear el asunto. Cuando decimos aplicación a la integral, lo que decimos es aplicaciones básicamente del segundo teorema fundamental o la regla de Barrow. Fíjense, ¿cuáles son los problemas que resuelve la integral? ¿Qué es la integral? Cuando digo integral acá, fíjense que estoy haciendo referencia a la integral definida, ¿no? ¿Por qué? Y porque estoy integrando entre A y B. Eso es importante. Eso lo reconozcamos, porque si no puede generar una cierta confusión. Acá, ¿cuáles son los problemas que resuelve la integral? Definida. Bueno, la integral definida es una herramienta que permite resolver problemas de muy distinta naturaleza, como estuvimos viendo a lo largo del cursado. Pero para meternos en lo que refiere a aplicación de integrales, conviene recordar o repasar que el proceso de integración, que estuvimos discutiendo hasta recién, admite tres representaciones distintas. La representación A, la simbólica, es la que nos permitió construir la idea del proceso de integración. Ya no vamos a volver sobre esa, pero vale la pena recordarla. ¿Qué dice la interpretación simbólica? Y bueno, cuando n tiende a infinito, estas sumas de Riemann, ¿se acuerdan? Se aproximan cada vez más a la integral definida entre I y B de f de x diferencial x. Bueno, esa es la estructura simbólica, de alguna manera, o la representación simbólica que nos permitió avanzar este camino lleno de espinas que hemos transitado. A partir de esta simbólica fuimos construyendo dos formas nuevas o más prácticas, que es la forma verbal, que vamos a discutir ahora, y la forma gráfica. ¿Cuál es la forma verbal? La forma verbal tiene dos acepciones. Una es la referida al cambio aproximado, que es la que vamos a trabajar ahora, que dice que el cambio aproximado en un intervalo determinado sobre una función, o se calcula, o la integral nos permite calcular el cambio aproximado en un intervalo determinado, cuando n tiende a infinito, ese cambio aproximado se aproxima cada vez más al famoso cambio total. Es el que nosotros queremos encontrar con el recurso de la integral. Esa es una forma verbal de hablar de la integral definida. La otra forma verbal de hablar de la integral definida es la famosa la suma de las áreas de los rectángulos en AB, cuando n se hace infinito y f, la función es positiva, se aproxima cada vez más a el área de la región bajo la curva de la función dada por la función y por encima del eje x, o sea, el área del trapezoide. Bueno, estas dos cosas que yo indico aquí, que son la representación verbal de la integral, son lo que constituyen las famosas aplicaciones de la integral que vamos a discutir en el capítulo 10. Además, está la representación gráfica de la integral, que no es otra cosa que la representación gráfica de esta forma verbal, ¿no? Cuando la función es positiva, entonces la región escalonada, R, se aproxima cada vez más, cuando n tiende a infinito, a el área del trapezoide T. Bueno, esto es todo, y esto es lo que vamos a discutir en aplicaciones de la integral. Como imaginarán, la cosa va a complicarse porque esto, si no, sería lo mismo que venimos discutiendo casi desde los primeros días. Bueno, vamos a discutir primero lo relacionado al famoso cambio total. Fíjense, recordemos que con el segundo teorema fundamental del cálculo y la regla de Barrow, dijimos que
si tengo una función continua en AB, generalmente esta función va a ser una razón de cambio y sobre todo en la parte de aplicaciones, porque vamos a estar discutiendo problemas concretos, perdón, fíjense, si esta función admite primitiva elemental, está la aclaración, no siempre va a admitir, pero si admite primitiva elemental, entonces la integral definida, el cambio total entre A y B, lo voy a poder calcular como la primitiva elemental evaluada en B, menos la primitiva elemental evaluada en A, si la pude encontrar. ¿De acuerdo? Eso es lo que está diciendo básicamente la regla de Barrow. Y esto que dice la regla de Barrow, nosotros lo reescribimos como el famoso teorema del cambio total, que un poco va a guiar nuestros pasos en este capítulo. El teorema del cambio total dice lo mismo que la regla de Barrow, pero se lee en este contexto como la integral de la razón de cambio o velocidad es el cambio total del proceso que describe esa velocidad. ¿Está bien? Si la velocidad es la de un automóvil, entonces el cambio total va a ser en la posición de ese automóvil, del automóvil, ¿de acuerdo? Si la velocidad es la velocidad llena de un tanque, entonces el cambio total va a ser la variación de volumen que hay en ese tanque en el intervalo AB seleccionado. Y así para los distintos problemas de aplicación. Es lo mismo que hemos discutido en el problema del tanque recién, pero adquiere el estatus de teorema en función de su amplia utilidad o utilización en las distintas ciencias naturales, y las ciencias sociales también utilizan este concepto. Bien, fíjense que lo que dice acá. Su importancia, dice la observación del teorema, radica en que permite calcular lo que varía una magnitud en un cierto tiempo sin conocer su valor inicial. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Hace mucho. Es un delta, una variación, que se computa desde el momento en que yo empiezo a contar. Si vuelvo al tanque inicial, fíjense que el delta de 64, ¿no? Perdón, el delta... Bueno, ahí no lo puedo encontrar. Pero digo, si cambia la condición inicial, el delta no va a cambiar. Lo que va a cambiar es el volumen final. Es decir, si en vez de tener una condición inicial de 8 litros en el problema, el delta sigue siendo... No, ahí me estoy yendo mucho por las ramas y no va a ser práctico en términos de lo que quiero decir porque va a generar confusión. Vuelvo, retrocedo 2 pasos. Sí. Perdón, que interrumpo una puntita. ¿No sería Barrow esto? ¿Cómo? ¿No sería Barrow esto? Esto es Barrow, sí. Lo que pasa es que en el contexto de aplicación, Barrow es una regla que es adimensional. Las funciones y las variables que entran en Barrow son abstractas. El teorema del cambio total es una reescritura de la regla de Barrow en un contexto de aplicación física o química, o natural, o de ciencias naturales. ¿Está bien? Es lo mismo, es lo mismo. Lo que yo quiero decir es que este delta o este cambio que uno está analizando no sabe cuál era la condición inicial o el valor de la función f antes de que yo empecé a contar. Eso quiero decir. Eso me parece que ya lo hemos discutido bastante. Eso queda claro. Quiero que eso, si alguno tiene una duda de eso, me la plantea ahora y entonces en todo caso nos deslizamos hacia alguna cuestión sencillita y si no ya nos metemos en la discusión de fondo. ¿Está claro que la variación que estamos encontrando, el cambio, es independiente del valor inicial que tenía la función incógnita? Chicos, chicas. Yo, profe, creo que lo tengo claro. Pero viste que hoy vos dijiste que no te querías meter muy en lo profundo. Puede ser que sea porque si yo ahí cambio el volumen inicial, el tanque tendría que tener distinta capacidad o algo por el estilo. No sé si voy a por ahí. No, bueno, porque no es que no me quiero meter en el profundo. Cuando quise llevar esta discusión al problemita que discutimos recién, no va en ese problemita. Por eso no quería volver sobre el problema. Esto en todo caso lo vamos a reforzar en tarea aula y lo vamos a ir reforzando en los ejemplos que vienen hacia adelante. Pero lo que
lo que yo quiero plantear es que tiene que ver con la naturaleza del proceso de integración. El cambio total que calcula la integral definida no contempla esa variación que yo estoy calculando, el valor que tenía la función incógnita en el momento que yo empiezo a contar. No puede descubrirlo. No puede descubrirlo porque yo estoy usando la función velocidad para calcular o despejar ese cambio total. Y como hay infinitos tanques que se llenan a la misma velocidad que lo que plantea Marisa, con ese dato, solo con ese dato puedo encontrar cuánto se llenó, conociendo la velocidad, pero no cuánto es el volumen final que hay. Porque no conocí, o no sabía, cuál era el volumen inicial del tanque al momento que empecé a realizar el proceso de integración. En el problema, sí conocía el volumen inicial, por eso es un problema de otra naturaleza. Pero no deja de ser cierto que este delta, que este cambio, sí va a dar cuenta de lo que pasó en el momento que empecé a contar, o sea, en A, hasta el momento que dejé de computar el acumulado, que es B. Ese delta F sí va a ser fidedigno de lo que está pasando. Si ese delta F da 50, quiere decir que en ese intervalo AB entraron 50 litros de agua. No sé cuánto es el volumen del tanque cuando terminó el proceso, porque no conocía el volumen inicial, pero estoy seguro que en ese intervalo entraron 50 litros de agua. Eso es lo que quiere decir el teorema del cambio total y esta observación o esta importancia que indicamos aquí debajo. ¿Está claro eso? Sí, porque ahí sí. Bien, bueno. Vamos a meternos en esto un poquito y no mucho más y después probablemente retomemos de aquí. Bueno, vamos a un ejemplito habitual o bastante cotidiano. Si x de t es la función posición de un objeto que se mueve en línea recta, que es este de acá, y su velocidad es la derivada de la función posición, el teorema del cambio total y todo, en verdad, lo que hemos discutido, nos dice que la integral entre t1 y t2, entre t1, que está acá, uy, quedó corrido, y t2, que está acá, este sería t1, y este sería t2, la integral entre t1 y t2 es la variación o el cambio total de la posición. Cambio total de la posición o desplazamiento total del móvil. Eso es lo que dice el teorema del cambio total. ¿De acuerdo? Parece bastante obvio, ¿no? Daría la impresión de que no está diciendo nada demasiado nuevo. En todo caso, le ponemos un nombre diferente a algo que ya conocíamos. Y en el fondo es cierto, le estamos poniendo un nombre diferente a algo que ya conocíamos. Lo que pasa, como discutíamos recién con el compañero, lo que queremos enfatizar con este nombre nuevo es su aplicación, es la aplicación práctica a problemas de índole física de la regla de Barrow, en donde las variables o en donde la función que voy a integrar es siempre una razón de cambio de velocidad. Entonces ahí sí tiene sentido hablar del famoso cambio total en la función incógnita, que en este caso es la función posición. En este caso siempre el dato nuestro es la velocidad. Ahora, ¿qué pasa? Y acá viene la complejidad del asunto. Si la velocidad, si la función dato-velocidad cambia de signo en el intervalo de integración. ¿Qué pasa? Vamos a tener que tener un cuidado muy grande con la interpretación del resultado. Y vamos a tener que recordar, o si no recordar, aprender que desplazamiento total y distancia total recorrida por un móvil no es lo mismo. Son dos nociones distintas. A ver, ¿alguien tiene en claro, alguien sabe por qué desplazamiento total y distancia total son dos cosas distintas? ¿Alguien lo quiere contar? Yo, si querés, Dale. Bueno. si no, yo te digo lo que Dale. Sí, dale. Que yo una vez, me parece que la diferencia que hay entre distancia total y desplazamiento es que el desplazamiento es como que vos tenés, es como si vos tuvieras un eje X con una parte positiva y negativa y vos considerás, o sea, por ejemplo, si yo camino para atrás, yo tendría que considerar que estoy yendo en dirección del eje negativo. Sí, Pero bien. la distancia que estoy recorriendo
sea la misma que si yo camino hacia adelante, pero el desplazamiento Bien. A ver No si sé. yo traduzco lo que vos querés decir, Bruno. Si yo me paro, pasa que no me pueden ver, pero si yo me paro acá y camino 5 pasos hacia adelante y retrocedo 2, ¿cuánto me desplacé con respecto a mi posición inicial? 7 pasos. No, ¿cuánto me desplacé con respecto? Vos lo Camino que 5 estás ¿no? y retrocedo 2. ¿Cuánto me desplacé? 3, ¿puede ser? 3 pasos con respecto a la posición inicial. ¿Y cuál fue la distancia total que recorrí? Ahí sí, compañero. 7 pasos. 7 pasos. Esa es la diferencia, es lo que dice Bruno. En el caso cuando discutamos de función-posición, esa es la diferencia clave que hay entre desplazamiento total y distancia total. Parece una cosa sencilla de manejar, pero van a ver que cuando queremos calcular desplazamientos o distancias mediante el recurso de la integral, la cosa puede complicarse, porque no es tan trivial en ese caso. Vamos a tener que establecer alguna regla para diferenciar una cosa de la otra. Si yo quiero calcular desplazamiento, es decir, encontrar mediante una función integral un resultado que me dé 3 en el caso del desplazamiento y 7 en el caso de la distancia, no voy a poder usar la misma cuenta. Voy a tener que tomar una regla que las diferencie. Bueno, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. En el fondo, ¿cuál es la diferencia? Y acá está un poco la clave para el asunto. El cálculo del desplazamiento se hace integrando la función velocidad. ¿De acuerdo? Mientras que el cálculo de la distancia se va a hacer integrando la rapidez, que no es otra cosa que el valor absoluto de la velocidad. Esa es la clave o la reglita fundamental que uno va a tener que contemplar a la hora de estos cálculos. Vamos a ver ahora un ejemplito cómo juega esta historia, ¿no? Fíjense, una partícula, dice acá, se mueve sobre una recta vertical de modo que su velocidad en cada instante es menos 6t cuadrado más 18t. Es una función, una ecuación sencillita, una cuadrática más o menos manejable, con la cual vamos a poder hacer todas las cuentas del cálculo integral que queramos, porque pongo la primitiva, toda la historia que ya veníamos discutiendo. La pregunta que nos hacen es, ¿cuánto se desplaza esta partícula en cada uno de los periodos de tiempo, que se indican a continuación, entre 0 y 2 segundos, 0,3 y así hasta 0,5, y qué distancia recorren cada uno de tales periodos? A, ¿cuánto se desplaza? B, ¿qué distancia? En función de lo que discutimos recién, en el ítem A voy a tener que integrar la función velocidad, ¿no? Mientras que en el ítem B, ¿qué vamos a integrar para calcular los cambios totales? ¿Qué les parece? En los distintos intervalos de tiempo. ¿Qué vamos a integrar? La velocidad. En el ítem B, La rapidez sería. la rapidez, o sea, el valor absoluto de la velocidad. Si nos preguntan cuánto se desplaza, voy a integrar la velocidad, porque me están queriendo preguntar a dónde ha quedado la partícula con relación a su punto de partida. Y si me preguntan cuántos metros recorrió, voy a integrar la rapidez. Es decir, no me dicen ahí, no me están preguntando en el segundo caso a qué distancia el punto de partida está, sino cuántos metros, pasos, lo que sea, la partícula ha dado, independientemente si cambia de sentido o no en su recorrido. Esas son las dos preguntas claves, o las dos cuestiones claves que hay que manejar a la hora de pensar el teorema del cambio total en relación a problemas que involucren a velocidades y funciones posición. Profe, Sí. perdón que te interrumpa. Vos sabés Sí. que yo, con el ejemplo que vos dijiste, ¿no? De que voy para adelante y para atrás caminando, eso me quedó más que claro. Sí. A mí lo que me resulta complejo es cuando vos ya, es como cuando vos ya insertás el término integrar velocidad, Bueno. integrar rapidez, ahí ya me perdí. No, Bueno, no. porque fíjate, cuando yo voy, camino, suponete que estoy caminando a un paso por hora, no, un paso por segundo. ¿Cuál es la velocidad de mi caminata? Un paso por segundo. Si yo quiero, si esa fuese una función constante, ¿no?
Si yo quiero integrar o quiero calcular el desplazamiento total, mi velocidad es un paso por segundo, mirá qué fácil el problemita. Quiero encontrar el desplazamiento total entre 0 y 5 segundos, ¿cuál sería ese desplazamiento total? ¿Qué tendría que hacer? Tomar mi función velocidad, que es un paso por segundo, constante, integrarla entre 0 y 5 y calculás el cambio total en mi desplazamiento. Porque ahí no cambié de velocidad, no hay es lo mismo desplazamiento que distancia. Pongo acá, si yo quiero calcular, repito, el desplazamiento, mi delta X, cuando caminé un paso por segundo en un intervalo de 5 segundos, va a ser 1 acá, diferencial T. Este va a ser el delta X. ¿Y cuánto va a ser esto? Y bueno, uso barro, uso el teorema del cambio total. ¿Cuál es la primitiva? Una primitiva de 1. T, ¿no? Una primitiva de 1 es T. Esa primitiva la evalúo entre 0 y 5. Barro, teorema del cambio total, que es lo mismo, ¿se dan cuenta? Y entonces, mi delta X no es otra cosa que la primitiva esta, digo bien, evaluada en 5, menos la primitiva evaluada en 0, que va a ser 5. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hice antes. Ahora, ese si caminé derecho 5, con una velocidad constante de 1 metro por segundo. Ahora, la velocidad es la siguiente, no cambia, pero fíjate lo que hago. Camino desde acá, doy 1, 2, 3 pasos a 1 metro por segundo. Pero después, ¿qué hago? En vez de seguir caminando para adelante, retrocedo. Entonces, cuando llega a 3, retrocedo 2 pasos. ¿A qué velocidad? Y menos 1 metro por segundo, porque retrocedí, ¿te das cuenta? Voy con 1 metro por segundo para adelante, 3 pasos, y retrocedo 2 a una velocidad de menos 1 metro por segundo, para poder usarlo en el mismo sistema de referencia. Esa es una velocidad negativa, que lo que implica que estoy retrocediendo con ese módulo, con esa intensidad. ¿Está bien? Obviamente, si yo veo el ejemplito acá, me va a dar que el desplazamiento, ¿cuánto va a ser? El desplazamiento. 4. 1, 2, no, 1, 2, 3. Ah, no, Cuando estoy acá, retrocedo. No. El desplazamiento va a ser 1, ¿no? El desplazamiento va a ser esto. Pues el desplazamiento va a medir, el delta X va a medir en este caso, cuánto me alejé o me acerqué a mi punto de partida. Ahora, la distancia recorrida, ¿cuánto va a ser? Caminé 3 para acá, 5 y volví 2 para acá. Ahora, ¿cómo voy a calcular esa distancia recorrida? El desplazamiento lo puedo calcular igual. No cambió, pero ¿qué pasó cuando voy a calcular el desplazamiento? Claro, o sea, De como 0 a 3 tenía una velocidad, ¿no? De 0 a 3 tenía una velocidad. Pero después, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que el otro tramo evaluarlo con otra ley, porque tengo otra primitiva. Perdón, tengo otra... Sí, le va a corresponder otra primitiva, porque una ley diferente. Estoy trabajando con leyes muy sencillas, pero tengo este tramo que va de 0 a 3, y para poder calcular el desplazamiento, como cambió la velocidad, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que sumarle lo que pasó en el otro tramo. Mirá. Más, ¿qué va a pasar? La integral, ¿entre qué? ¿Entre qué y qué? 35. Claro, porque pasaron 5 segundos, ¿no? Bien. No era tan fácil esa. ¿De quién? Y acá va a estar menos 1, ¿no? Diferencial T. Entonces, Eso cuando integro entre 0 y 3, busco la primitiva, me va a dar 3 acá. Fíjate, acá me va a dar 3, ¿no? Y a ese 3, ¿qué le voy a sumar? Bueno, busco acá. Va a ser menos T, acá, ¿no? Menos T, que es la primitiva que corresponde, evaluado entre 3 y 5. ¿De acuerdo? Menos T evaluado entre 3 y 5. Cuando aplico este barrow, me va a quedar, ¿qué va a quedar? Menos 5, ¿no? ¿Qué va a quedar acá? Menos 3. ¿Está bien? Y el resultado de esta cuentita, de este pedacito del proceso, va a ser menos 2. Fíjate. Menos 3 más menos 2, 1.
Ese es el cambio del desplazamiento total que registró este proceso a dos velocidades diferentes entre 0 y 5. Obviamente no se precipiten o preocupen si no lo terminamos de ver bien claro, porque vamos a estar discutiendo esto toda la semana que viene. No se precipiten. Lo que quería que quede claro, antes de meternos ya el viernes que viene a discutir particularmente este tipo de problemas, es estas diferencias. Porque estas diferencias son las que definen el éxito que vamos a tener nosotros en la aplicación de la teoría o de las herramientas que hemos construido. ¿Quedó más o menos claro este ejemplo del desplazamiento y la distancia en esta última caminata? Sí, sí. Chicos, chicas. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿por qué da 3 el primer término? Porque le voy a poner en blanco acá porque no se entiende nada acá. Ya con eso terminamos. Acá. No. Acá. Lo que hago es esto. Camino un paso, 1, camino 2, camino 3. ¿Cuánto, si yo estoy yendo a 1 metro por segundo, en esta primera caminata, cuánto tiempo consumí? Y empecé en 0, o sea que voy a integrar entre 0 y 3 en esta primera caminata. Entonces lo que le corresponde a este, vamos a llamar delta x1, para este primer pedacito, va a ser la integral entre 0 y 3 de mi función velocidad, de 1 metro por segundo, de 1 diferencial t, la unidad no lo usamos. Bueno, 1 diferencial t. Como conozco fácil una primitiva que le corresponde a la función 1, que es t, entonces puedo rápidamente usar el teorema del cambio total y evaluar la primitiva en 3. Vamos por acá, pero hay que borrar. La primitiva, voy a usar la notación de Barrow, que es más linda acá. Voy a evaluar la primitiva, que es fácil, que la conozco. Oh, y la pantalla blanca se me fue. Ah. Bueno, 0, 1, 2, 3, acuérdense de lo otro. Delta de x1 va a ser la integral entre 0 y 3 de la función velocidad que describe mi movimiento, diferencial t. Decía, como esta admite una primitiva inmediata muy fácil, para evaluar el cambio total en este primer tramito, va a ser t entre 0 y 3. Por lo tanto, va a ser, cuando t vale 3 es 3, y cuando t vale 0 es 0, el primer tramito es 3. Quiere decir que en estos primeros 3 segundos recorrí los 3 metros que indica acá, que era, o los 3 pasos que era acá, que era bastante obvio en función de que el problemita es sencillo, porque la función dato velocidad es constante y es igual a 1. Lo que yo le dije a Bruno y acá a los chicos después, es que en este punto retrocedo con la misma velocidad, pero en sentido opuesto. Y camino 2 segundos. Es decir, que en el punto 3, para calcular este delta x2, lo que tengo que considerar como el proceso es continuo es que estoy empezando en el segundo 3, porque el tiempo sigue corriendo, y como caminé 2 segundos, termina el tiempo 5. Y lo que va acá es la velocidad ha cambiado, porque en este proceso cambió el sentido, es menos 1, diferencial t. Y entonces acá, ¿qué va a pasar? Bueno, es lo mismo, lo que pasa es que la cuenta va a quedar, la primitiva que le corresponde a menos 1 es menos t, y menos t la voy a evaluar entre 3 y 5. Cuando evalúo menos t entre 3 y 5 va a quedar menos 5 menos 3. Y esto va a ser menos 5 menos 3 menos 5 más 2, y el resultado de menos 5 más 3, el resultado de menos 5 más 3 es menos 2. Como este proceso fue continuo, el cambio total va a ser
la primera variación del tx1 más la segunda variación que es del tx2. La primera variación vale 3, la segunda variación vale menos 2, entonces entra como menos 2, y el resultado del cambio es 1. Es decir, me he desplazado, porque estoy calculando el desplazamiento total, porque estoy integrando la función velocidad y no la rapidez. Como estoy calculando función velocidad, estoy calculando desplazamiento total. Es decir, me he desplazado esto, 1. Y este es el asunto que nosotros vamos a dilucidar con mayor sofisticación o más detalle el viernes que viene, entre otras